Vamos a ver uno de los ejercicios, el ejercicio 5.4 de cálculo de áreas de integrales del manual C1B, ejercicio 5.4. Nos dan una función racional, un cociente de polinomios, en este caso de primer grado, f de x menos 2 dividido x. En la parte A nos piden estudiar el signo. Y en la parte B y C nos piden calcular el área limitada por la función y el eje o x en dos intervalos diferentes, en el 1,2 cerrado y en el 1,4. O sea, el área limitada, o sea, si tenemos una función cualquiera y nos pide el área limitada en un intervalo, es la zona que queda entre el gráfico de la función y el eje o x. O sea, nos están pidiendo esto. Siempre que nos pidan un área, áreas son siempre positivas. Así esté por encima o por debajo del eje. Entonces, hay que tener cuidado con el signo de la integral. Si hay una integral que nos da una zona por debajo del eje o x, tenemos que tomar el valor absoluto, o sea, tomar el valor positivo. Bueno, entonces, empezamos por el signo de la función. En este caso, como es una función racional, sabemos ya que todo denominador debe ser distinto de cero para que la función tenga sentido. O sea, en cero no existe la función, hay un punto de discontinuidad, o sea, anulamos el denominador en x igual 0, entonces se genera una discontinuidad. Y en el numerador se hallan las raíces de la función, o sea, en qué punto la función corta, el gráfico de la función corta el eje o x. En este caso es una función sencilla de primer grado, tanto numerador, denominador, y para calcular el signo, lo que hacemos es del denominador, vemos que se anula para x igual 0 y que no existe en ese punto. Y del numerador vemos que se anula para x igual 2. Hacemos x igual 2 igual 0, nos queda x igual 2. Es este punto y marcamos como que es un 0 de la función. A la derecha, el signo lo tenemos que hallar tomando en cuenta el signo del numerador y del denominador. El signo del numerador es el coeficiente de x de mayor grado, en este caso es x a la 1, y el signo es más 1, así que es positivo. Y en el denominador lo mismo, es más 1. Por la regla de los signos, más dividido más nos da más, que es lo que escribimos a la derecha de 2. Y después la regla era que cuando encontramos una raíz o un punto de discontinuidad, el signo cambiaba, pasaba a negativo y de negativo pasaba a positivo, siempre y cuando fuera una raíz x igual 2 única, ¿no?
Si fuera x menos 2 al cuadrado, el punto sería 2, pero no habría cambio de signo entre derecha e izquierda. Quedaría positivo y positivo. Pero en este caso hay cambio de signo cada vez que encontramos una raíz o un punto de discontinuidad. Este estudio del signo ya ya nos es suficiente para hallar la integral, pero yo hice acá, o sea, no lo piden, pero lo hice para que quede mejor explicado el gráfico de la función y marcar eh, el intervalo en cada caso. Bueno, entonces, a ver, borro aquí y vemos cómo queda el gráfico. El gráfico de la función x menos 2 sobre x es el trazo en color rojo, ¿no? Este. Bueno, si tomamos el intervalo eh, donde se pide calcular área entre 1 y 4, vemos que en 2 en 2 existe una raíz de la función, o sea, el gráfico de la función corta el eje OX y el signo es positivo. Eso quiere decir que el gráfico queda por encima del eje OX. Y entre 0 y 2 el gráfico es negativo, o sea que el gráfico queda por debajo del eje OX. Entonces, si nos pidieran calcular el área entre 1 y 4, la integral definida entre 1 y 4 nos va a determinar dos zonas, una zona 1 que es positiva y una zona 2 que al calcular la integral definida nos va a dar negativo. Como áreas son siempre positivas, la integral entre 1 y 2 vamos a tener que considerar un signo negativo para que el resultado nos dé positivo. En la zona 1 no hay problema porque el resultado de la integral definida, el valor obtenido es positivo. Pero el valor obtenido en la integral definida entre 1 y 2 es lo que está en color rosa, o sea que es negativo. Para que nos quede positivo, tenemos que anteponer un signo menos delante de la integral. Si nos piden calcular, creo que primero eran eh, la integral entre 1 y 2. Como vimos en el gráfico, justo la integral con límites de integración entre 1 y 2 nos queda de color rosa, nos queda de color negativo. Como por el signo vimos que era negativo, entonces anteponemos un signo menos delante de la integral. La integral entre 1 y 2 de f de x. Este signo menos lo colocamos para que el resultado nos dé positivo, porque nos están pidiendo área limitada. Si nos pidieran solo la integral definida, no tendremos que hacer nada. Si nos da negativo, nos da negativo, da positivo, da positivo. Pero como nos piden el área y área siempre se responde, área es positiva,
anteponemos el signo menos delante de la integral, porque entre uno y 2 la función, el gráfico de la función estaba por debajo del eje OX. Y para hallar la integral, aprovechamos que el denominador es X, entonces la dividimos entre 2. Haríamos X menos 2 sobre X, lo escribimos como X sobre X menos 2 sobre X. Y esto nos da 1. Así que pasamos de X menos 2 sobre X a la integral de 1 menos 2 sobre X. ¿Hacemos esto para qué? Porque no tenemos forma de calcular. Hay tablas de primitivas que nos dan el resultado de funciones racionales. Pero eso en la tabla de primitivas que está en el manual no está. Entonces tenemos que transformar el integrando de forma de poder calcularlo. Y recordando que la integral entre a y b de f más g lo podemos escribir como la integral entre a y b de f más la integral entre a y b de g. Más menos podría ser, ¿no? Más menos. En este caso, f sería 1 y g sería 2 sobre x. Entonces dividimos en dos integrales con los mismos límites de integración. Bueno, pero como teníamos un signo menos delante, la integral entre 1 y 2 de 1 diferencial x nos queda con ese signo menos. Pero la segunda integral sería menos la integral y menos 2 sobre x. Y el menos menos nos determina un más. O sea, este menos afecta a todo lo que está acá adentro. El 1 queda negativo y el 2 sobre x queda positivo. Bueno, y la integral entre 1 y 2 de diferencial x, la primitiva es x entre 1 y 2 con un signo menos, que es este menos que está acá, más, y la integral, el 2 es una constante, lo podemos sacar afuera de la integral, y la integral de 1 sobre x, la primitiva es logaritmo de x. Y ahora aplicamos barro, o sea, nos queda menos 2 menos 1, o sea, sustituimos el valor de x por 2 y por 1, y más 2 por logaritmo de 2 menos logaritmo de 1. Hacemos lo mismo, sustituimos la x por 2 y por 1. Nos queda 2 menos 1, 1, con el menos nos queda menos 1, y como el logaritmo de 1 es 0, esto nos va a quedar más 2 logaritmo de 2. O sea que en definitiva, como ya tomamos el signo menos al comenzar a calcular la integral, este es el resultado del área entre 1 y 2, menos 1 más 2 logaritmo de 2. Bueno, pero cuando calculamos, ahora nos piden el área limitada en el intervalo cerrado 1, 4. Así que ahí vamos a tener que calcular dos integrales. Vamos a tener que dividir el intervalo de integración en dos. O sea, la integral entre 1 y 4 de la función f, vamos a tener que dividirlo en
menos la integral entre 1 y 2. El menos era porque ya habíamos visto por el signo que era negativo. Y más la integral entre 2 y 4 de la función. Y este signo más porque habíamos visto que el gráfico de la función estaba por encima del eje o x entre 2 y 4. Esto ya lo calculamos, es lo anterior. Nos falta calcular esta integral entre 2 y 4, que es lo que vamos a hacer ahora. Aprovechamos lo mismo, ya tenemos la primitiva, o sea, es x menos 2 logaritmos de x, nada más que ahora cambian los límites de integración, son entre 2 y 4. Sustituimos la x por 4, aplicamos regla de Barrow otra vez, para x igual 4, nos queda esto como 4 menos 2. Menos 2, y al sustituir la x por 4 y 2 nos queda logaritmo de 4 menos logaritmo de 2. Esto nos da 2 y acá nos queda menos 2 logaritmo de 4 menos, más 2, porque es menos por menos, más 2 logaritmo de 2. Esa sería el área que ya sabemos que nos da este número, un valor positivo entre 2 y 4. Pero en la parte C piden el área entre 1 y 4. Entonces tenemos que sumar a este valor, sumarle lo que hallamos en la parte primera, o sea, el menos 1 más 2 logaritmo de 2. O sea, esta es la integral menos entre 1 y 2 de f. Y esta es la integral entre 2 y 4 de f. Nos queda, a ver, 2 menos 1, 1. 2 logaritmos de 2 y 2 logaritmos de 2 nos da 4 logaritmos de 2. Y acá nos queda menos 2 logaritmos de 4. Ahora, no sé si esto ya es el resultado. No precisamos hacer más nada. Pero no sé si el manual, la respuesta cómo estaba dada. Entonces, eh, escribimos, a ver, esta propiedad m logaritmo de a es lo mismo que escribir logaritmo de a la m, una propiedad de logaritmo. Entonces, este 4 logaritmo de 2 lo escribimos como 2 por 2 logaritmo de 2. Y este 2 vendría a ser el m, entonces esto nos queda 2 logaritmo de 2 a la 2, o sea, 2 logaritmo de 4. ¿Para qué hicimos eso? Porque al quedarnos 2 logaritmos de 4, con este menos 2 logaritmos de 4 se cancela y nos queda solo 1. Así que el área limitada en el intervalo cerrado 1, 4 es 1. Bueno, hay otra forma más sencilla de resolverlo. Digamos que hasta aquí, hasta el estudio de cuáles son los valores de x
en el cual el gráfico, la función corta el eje X, o sea, las raíces, se puede tomar el valor absoluto de la integral para que en el caso que sea positivo, el valor absoluto nos da positivo, pero en el caso que sea negativo, el valor absoluto de la integral nos da el resultado positivo también. Pero eso vemos algún ejercicio más complicado, porque en este caso, además, se pide hallar el signo de la función. O sea, tenemos que hallar esto. Pero hay ejercicios que piden hallar el área limitada por la función y el eje X, o hallar el área limitada por la intersección de dos funciones. Entonces, no piden hallar el signo, entonces podemos agilitar la resolución del ejercicio tomando valores absolutos de la integral, no del integrando, valores absolutos de la integral. Pero eso vemos algún ejercicio en especial en el cual podamos aplicarlo. En este caso, ni tiene sentido porque la función es muy sencilla. Entonces, no nos da trabajo hallar el signo de la función para determinar dónde el gráfico está por encima del eje o dónde está por debajo y cómo afecta eso al calcular el área. Bueno, yo ya lo subí al Drive, el, el doc del ejercicio 4 no, 5 4. Y ahora después subo el, el video. Así lo tienen en las dos formas. Y después está el ejercicio 5.3, creo que hay algún otro más de ejemplo de áreas de integrales. Pero después voy a buscar en algún examen o revisiones, que hay muchos, casi siempre ponen ejercicios de áreas, que sea un poco más complejo para ver cómo trabajarlo. Pero son ejercicios que una vez que se aprende a resolverlos, el mecanismo, digamos, para resolverlo es siempre el mismo. Entonces, vale la pena aprenderlo porque es un punto seguro en la revisión o en el examen. Quedamos por aquí.